Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Lectura a Fondo. El día de hoy nos encontramos con Jonathan Vázquez, Sherlyn Casina y Abril Cologua. Hablaremos del capítulo 4 del libro Cómo leer mejor, que enfoca el tema Cómo trabajar una lectura de estudio. El primer subtema es Descifre de la lectura y nuestro compañero Jonathan nos hablará de ello. ¿Qué nos puede decir, Johnny? Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar del descifre de la lectura y les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Pero para que me la puedan responder, voy a leer aquí una parte del libro para que estén en contexto y después me platican qué es lo que les parece, ¿no? Perfecto. El autor de una lectura utiliza letras, números, signos, símbolos, figuras, etc., para representar un mensaje en forma escrita. Para plasmar su pensamiento en un papel, más tarde el lector descifra lo que está escrito. Ello le permitirá saber qué dijo el autor, qué pensó, cómo lo pensó, qué omitió, etc. Entonces, para esto vamos a hablar de Juan, que es analfabeta. Nació en América Latina y habla español. Así que les pregunto, ¿es posible que él descifre un mensaje que está escrito en español, tomando en cuenta que es analfabeta? Bueno, yo digo que depende, porque, dice que es un mensaje que está escrito en español, pero si es analfabeto probablemente no pueda leer. Exacto. Entonces, al momento de no saber leer, no va a descifrarlo. Si se lo dicen, a lo mejor y sí, porque ya está acostumbrado a hablar con las personas. Pero creo que leyéndolo es imposible que descifre un mensaje. Entonces, no sé qué opinen según tú, ustedes. no puede descifrarlo. No puede descifrarlo. ¿Tú qué piensas, Sher? Sí, también pienso lo mismo, que no puede descifrarlo, por lo mismo de que es analfabeta. Ajá. ¿Qué opinas, Abril? Yo creo que podría tener una chance de descifrarlo, pero dependería de mucho esfuerzo para hacerlo. Sí, de hecho yo también pienso que puede que sí descifre algo, por lo mismo de que, bueno, a lo mejor si alguien más se lo lee o quién sabe, ¿verdad? Pudiera ahí por descifrar algo, pero pues sí me parece que al menos al 100% para Exacto. decir que comprende la lectura, no. Exacto, lo que te menciono, de forma escrita no lo podría descifrar. Si alguien se comunica oralmente, sí lo puede entender. Pero cada vez analfabeto, lo más probable es que no sepa leer. Ok. Bueno, el siguiente tema es el análisis de la lectura, ¿no? Y obviamente para poder hacer análisis yo les voy a leer un pequeño fragmento de algo que tengo aquí y después iremos repasando todos los pasos, ¿ok? Perfecto. Ok. Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antibióticos contra el estrés y el mal humor. No en vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, la hormona del bienestar. Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad para habitualmente, chale. Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antibióticos contra el estrés y el mal humor. No en vano es un gran estímulo en la producción de endorfinas, la hormona del bienestar. Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar a la mente de las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma la capacidad sanadora. Aunque esto nada tiene que ver con los 10 minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y el autoestima. La persona se siente más relajada, perceptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefieran, porque a veces no se necesita una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo de su cuerpo, del ritmo de su cuerpo. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una en particular cuando se liberan los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o solo una parte de ella. No importa, solo necesitas dejar que suene desde tu interior y que su cuerpo siga al son. Y ahora pues se hace el análisis de la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué materia pertenece lo que les acabo de leer, compañeros? Yo creo que más que qué materia es como sobre un tema, ¿no? El tema. El baile y sus ventajas para el cuerpo humano, ¿no? El baile, ¿no? Se puede decir. Ahora, ¿qué temas creen que tocó esta lectura que les acabo de leer? Bueno, yo creo que toca un poco sobre la salud mental y cómo la danza puede... Ay, se me fue la palabra. El cómo puede beneficiar el Ajá, bailar a cuando tienes estrés, ansiedad, cualquier tipo de
no es trastorno, ¿no? Un tipo de ¿Problema? padecimiento, Sí. problema, que te puede ayudar a liberar estrés, el bailar. ¿Tú qué piensas, Abril? ¿Algún tema, bueno, subtema que se haya tocado de esta lectura? Pues como dicen mis compañeros, yo lo que alcancé a escuchar es un poco de lo que es lo que nos ayuda a la danza en lo que es nuestro cuerpo, nuestra salud mental, cómo a pesar de que salimos al trabajo, al regresar y bailar podemos despejar todo lo que hicimos a lo largo del día. Siento que eso es lo que trata principalmente lo que nos leíste. Ujú. Sí, bueno, ya que estamos con eso de los temas, bueno, tal vez me puedas mencionar, Chagoya, alguno de los aspectos retóricos de esta lectura que les acabo de mencionar. ¿Alguna idea central, algo que tú dices que es una palabra clave, algo? Pues, como te digo, la palabra clave es danza o baile. Especificando el tema y que la idea central es que trae beneficios a tu salud mental y también física. ¿Tú, Abril? Palabra clave, baile o danza y algún subtema, los beneficios que nos trae. Sí, ahora no sé si alguno haya notado algún aspecto morfológico, ya sea una palabra que tú dices, ay caray, ¿eso qué significa? O algo así, algún verbo desconocido, Chagoya. Pues, por mi parte, creo que no, creo que entendí bien la lectura y para mí no hubo palabras que se me hiciera complejo el significado, no sé si a ustedes. Tampoco. No, tampoco. Bueno, digo algo que yo sí noté cuando leí fue precisamente cuando menciona a la endorfina. Normalmente no sabemos qué es, pero si seguimos leyendo, ahí claramente nos lo siguió diciendo, ¿no? Que era la Ajá. hormona de la felicidad. Eso se puede tomar como un prefijo. A ver, entonces paso a interpretación de la lectura. Igual les voy a hacer una pregunta, pero primero leo. El lector explica o aclara los mensajes o pensamientos transmitidos por el autor. En otras palabras, el actor debe, y tenemos varias opciones. 1. Explicar las palabras sobresalientes en cada párrafo. 2. Establecer las ideas principales. 3. Sacar inferencias de la lectura. 4. Decir cuáles de los problemas planteados al principio de la lectura fueron resueltos por el autor. Pero creo que el más importante o el más relevante es esclarecer las ideas principales, ¿no? De ahí puedes ya sacar el tema principal y de lo que habla en toda la lectura el tema, ¿no? Ya puedes interpretar tú, por ejemplo, en este caso del baile, al momento de que dijiste de los beneficios, ya puedes interpretar que trae beneficios a la salud. Ajá. ¿Tú cuál piensas que es el correcto, Che? Tanto como lo que nos mencionaste de las palabras sobresalientes y lo de las ideas principales. Lo de las inferencias no lo creo tanto porque puede haber cosas que no son tan ciertas como la creamos. Sí, puede haber inferencias donde te equivoques, ¿no? Entonces puedes interpretar mal algo de la lectura. Sí, exacto. Ya. ¿Qué opinas, Abril? Yo opino justo eso. Yo creo que para entender una inferencia, para poder sacar una inferencia, primero necesitas entender bien lo que estás leyendo. Entonces primero necesitas como aclarar qué es lo que estás leyendo, entender el tema y ya después puedes inferir acerca de eso. Ujú. Porque sí, de hecho, establecer las ideas principales, que es la opción 2, es la correcta. Ok, entonces ahora les hablaré de la síntesis. La síntesis va de lo simple a lo compuesto, de las partes al todo. Ejemplo, con varias partes importantes de la lectura, el lector puede conformar un todo. Por lo tanto, en esta etapa el lector debe, opción 1, reunir las ideas principales de toda la lectura, párrafo por párrafo, para obtener una visión global. 2, reducir a telegrama cada párrafo de la lectura. De 100 palabras pueden eliminarse aproximadamente 85. Elaborar un cuadro sinóptico con los puntos más sobresalientes de la lectura. 4, hacer un mapa con los datos de la lectura. 5, elaborar una pirámide o un bosquejo, resumen o exacto. ¿Cuál creen que sea la correcta en cuanto a la hora de que hacemos una síntesis de una lectura? Yo creo que la opción 1, ¿no? ¿La uno? Reunir las ideas principales de toda la lectura. No sé qué opinan ustedes. Pues igual, aunque en cuanto al telegrama y todo lo demás, también reúne palabras clave para que al final tú con tus propias palabras describas lo que entendiste. Puede ser, pero por ejemplo, no es como que un requisito exacto de la síntesis justamente ir eliminando palabras, no es como que tengas un número específico. En todo caso, también podría ser la opción 5,
elaborar una pirámide, un bosquejo, un resumen, un extracto, etcétera. Pues yo digo que es 1 y 5. ¿Qué opinas, Abril? 1 y 5. Yo creo que es el primero, porque sí puedes elaborar un esquema y así para organizar bien tu información, pero primero necesitas sacar los temas de cada párrafo, porque si no, no vas a saber qué información utilizar para tu esquema. Bueno, porque sí, en realidad, reunir las ideas principales de la lectura, o sea, la opción 1, es la correcta en este sentido. Nosotros al leer debemos, como dice el profesor, leer, comprender, y ya de ahí sacar ideas principales para la lectura. Es correcto, tener la lectura de comprensión para poder sacar bien las ideas principales. Pues bueno, compañero Chagoya, no sé qué me puedes decir tú de la crítica de la lectura. Te voy a hablar de la crítica de la lectura, pero primero te debo decir que para la crítica de la lectura tú mismo debes de tener un pensamiento crítico y analítico. Esto lo tienes que ir desarrollando poco a poco. Lo puedes ir mejorando justamente leyendo cada vez más. No sé, si eres una persona que no acostumbra a leer mucho, a lo mejor unas 5 o 10 páginas al día de leer cualquier cosa, obviamente que te interese, puede mejorar tu pensamiento analítico y crítico. Entonces, aquí hay algunas preguntas que se llaman evaluación del autor para la crítica de la lectura. A. ¿Dónde nació? B. ¿Para quién trabaja? C. ¿Cuál ha sido su obra? D. ¿Qué conocimientos tiene acerca del tema tratado? E. ¿Qué posición asume frente a ese tema? Y F. ¿Qué intención tiene con su escrito? Informar, convencer, explicar, disculparse, invitar, ensalzar, criticar, entretener, advertir, engañar al lector, guiar, etc. Si hablamos de temas deportivos, puede ser a lo mejor informar, ¿no? Si durante el fin de semana hubo partidos de la Liga Mexicana, en la semana hacen su, no sé, columna, y con eso informan los resultados de cada partido. Después está la evaluación de la lectura. A. ¿En qué año se editó? B. ¿Qué conocimiento previo tenía el lector sobre el tema? C. ¿Todo en la lectura se refiere al tema general de ella? D. ¿Hay claridad en la transmisión del mensaje? E. ¿Hay sofismas, contradicciones, falsedades, imprecisiones, etcétera en la lectura? F. ¿Hay datos suficientes para sustentar cada idea? G. ¿Son suficientes las ideas secundarias que trae cada párrafo? H. ¿Hay omisión de información? Si la hay, ¿a qué se debe? I. ¿Hay plagio? ¿Es repetición de lo dicho por otro autor? J. ¿Qué aporta la lectura a lo que ya se conoce acerca del tema tratado en ella? Y K. Conclusiones que se sacan de la lectura. Entonces, como puedes ver, estas preguntas te pueden ayudar más a hacer una crítica de una lectura. No sé qué opinan ustedes. ¿Tienen pensamiento analítico y crítico? Bueno, yo quiero pensar que yo lo tengo. Bueno, aunque realmente ahorita que estoy viendo todos los cuestionamientos que uno se debe de hacer para ser crítico, pues me doy cuenta de que a lo mejor en un principio no lo soy, porque pues todo esto no pasa por mi cabeza a la hora de que leo algo. Pero pues como dices, ¿no? Cuando tienes todo esto en mente, pues desarrollas un pensamiento crítico. Correcto. ¿Ustedes? Nosotros creemos que lo tenemos porque nos consideramos personas analíticas y críticas, pero al momento no tomamos en consideración todos los puntos que debemos para poder analizar o criticar bien algo y terminamos dándolo como muy superficial, ¿sabes? Perfecto, gracias. ¿Tú, Sher? Yo creo que muchas veces ni siquiera analizamos bien lo que estamos leyendo o lo que estamos aprendiendo, porque creemos que ya con leerlo ya quedó y no nos damos la tarea de analizarlo bien. Perfecto. También les voy a hablar de la aplicación de la lectura y a continuación les voy a leer un pequeño texto. El lector efectivo descifra una lectura, después analiza cada una de sus partes, interpreta los mensajes principales y evalúa o juzga al autor y a su obra. Pero el proceso de lectura no debe terminar ahí. Hay que sacar provecho de lo leído, ya que leer por leer como un robot no tiene sentido. Lo normal es que el lector utilice la información que saca de la lectura, que la ponga en práctica, bien sea para aumentar sus conocimientos acerca de un tema determinado, para aprender a utilizar un producto, para manejar bien un aparato o en general para aplicar esa información de alguna manera. Entonces, ¿ustedes consideran que hacen buen uso de la aplicación de la lectura cuando leen algo? ¿De cualquier tema? Depende de tu interés por lo que estés leyendo. No sé, como decía Abril, puede ser de que tengas interés en el instructivo, pero no sé, por ejemplo, que te pongan a leer algo de tarea, pues no profundizas la lectura. Correcto, y creo que Abril tiene mucha razón porque les voy a dar ejemplos de textos cuya información debe ser aplicada o utilizada. 1. Una fórmula médica. 2. Una receta de cocina.
3. Un folleto que explica el funcionamiento de un motor. 4. Una cartilla que enseña a manejar una calculadora. 5. Las instrucciones para utilizar un champú o un tinte para el cabello. 6. Un folleto que explica cómo manejar una máquina o cámara fotográfica. 7. Un libro acerca de cómo tocar piano. Un libro de genética, un libro de química del carbono, una lectura acerca del oxígeno, una novela y una poesía, etc. Entonces sí, estás en lo correcto, Abril, porque depende de qué tema. La mayoría de los instructivos, recetas, sí se debe aplicar una correcta ejecución a la lectura. Vamos a pasar con mi compañera Cher, que nos va a hablar sobre casos de síntesis. Ok, bueno, como ya había mencionado anteriormente, uno de ellos es el telegrama. Y hagan de cuenta que van a leer un texto y después de leerlo van a sacar como que las palabras claves, las palabras sobresalientes. Y con base a eso van a crear ustedes un mismo párrafo. Por ejemplo, aquí les voy a leer un pequeño párrafo. Ajá. La ecología es la rama de la ciencia que tiene que ver con el balance entre las cosas vivientes y su medio ambiente natural. Ello nos concierne a todos hoy en día. Al despertar, vemos que el hombre es un agente que destruye el balance de la naturaleza rápidamente y ésta no es capaz de reparar pronto el daño causado. Los desechos de las fábricas, carros, plantas eléctricas, etc., pueden contaminar los lagos, ríos, el suelo de las fincas y aún los grandes océanos, lo cual ha sido descubierto a última hora. Algo debe hacerse para solucionar el problema y se debe actuar con rapidez. Y bueno, para reducirlo, las palabras sobresalientes de este texto son hombre, destruye, balance natural, desechos y solución. Y con base a estas palabras quedaría el párrafo como hombre destruye balance natural con desechos y urge solución. Y otro caso de síntesis también puede ser el cuadro sinóptico. Este es de los más comunes, que es, no sé si... Bueno, creo que ya todos que hayan ido primaria y secundaria saben cómo hacer uno, ¿no? Y como dices eso de que las palabras clave, o sea, sí tomar palabras, pero también a la hora de dar el párrafo hay que tener cuidado de que esas palabras son incoherentes, ¿no? Y sabemos cómo va el orden, ¿no? Por ejemplo, se pone el tema central de un lado, se abre como que llaves, ¿no? Para subtemas y cada subtema la información que trae, ¿no? Ajá, pero ya la información resumida. Ajá, sí, exacto. Para que no sea tan largo, justamente se resume o con palabras clave. Sí. Por último, un resumen que es igual las ideas principales y también se deben de tomar los subtemas que sobresalen. Sí. Okay. El resumen puede ser igual que la síntesis, ¿no? O sea, Exacto. básicamente es extraer las ideas principales del texto. Entonces, si nos ponemos un poquito como críticos, es lo mismo, ¿no? El resumen que la Sí. síntesis. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la pirámide, que es una figura gráfica que sirve para explicar o resumir los mensajes principales de una lectura o de una conferencia. El resumen de una lectura pues se hace con los datos repartidos. Para hacer este triángulo los vas a poner en cuadrados o en rectángulos, los cuales van a formar la cara de una pirámide. Un ejemplo podría ser, imagínense un cuadro que tenga el título Clases de alimento y van desglosando las ideas carbohidratos, grasas, proteínas. Ahí técnicamente ya se formó la cara de una pirámide. Esa sería la pirámide. Y un esquema, que es otra cosa de las que les puedo hablar, es la presentación de una lectura teniendo en cuenta sus partes más significativas: títulos, subtítulos, temas, subtemas. Para dicha presentación se utilizan nomencladores, que son ciertos símbolos que permiten establecer la ubicación y la distribución de las distintas partes constitutivas de un todo y le dan un aspecto de organización y racionalidad. En la nomenclación de una lectura podemos utilizar números, ya sea romanos, letras mayúsculas, etcétera. Bueno, yo ahí tengo la duda, por ejemplo, ahorita en ese ejemplo que acabas de dar, no sé si has visto cómo es el plato del buen comer, ¿no? Ajá. Sí, ¿Ese podría entrar ahí en lo que acabas de decir? sí podría. ¿El plato del buen comer? El esquema, entonces entra en la parte de esquema, el plato del buen comer. Sí podría entrar, Ok. porque las ideas están bien expresadas y están todas organizadas de una manera en la que sea entendible para el público. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué otro tema nos tienes?
Bueno, también les voy a hablar del diagrama. Es un plan, bosquejo, dibujo, contorno, etcétera, que sirve para demostrar, explicar o clarificar algo. Un ejemplo puede ser la figura para demostrar un teorema, el plan general de una lectura, la figura gráfica de un fenómeno o un diagrama con forma de pirámide, que es de lo que les acabo de hablar. Perfecto. Entonces, por ejemplo, para el diagrama puede ser en cualquier forma, mientras el título principal esté arriba y se vaya desglosando los subtemas y la información. Sí. Perfecto. Y con esto concluimos el programa de esta noche. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Oscar Chagoya y una vez más gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias. ¿Qué van haciendo?